Es la replicación de un clúster hacia otro clúster. Acá backups con cluster replication. Lo que hemos estado siguiendo en esta última secuencia es ir explicando de lo más duro, replicación de dijimos que un círculo o un clúster completo hacia otro clúster, pasando por las tareas de backup y la replicación. O sea, fuimos desde lo más difícil ir explicando hacia lo más fácil. Ok, más o menos hasta este punto donde estaba explicando que utilizábamos la M y entramos acá a Restore de MySQL Cluster Backup, sección 17.4.18. Un punto número 6, como se ve acá, dice necesita que para hacer la replicación, dice que se necesita obtener la época más reciente, la época que es decir, el punto en el tiempo en el que nos estamos devolviendo a donde ha quedado esa backup, esa instancia, esa fotografía de todas las bases de datos del clúster. Se refiere a este concepto aquí. Esa época tenemos que obtenerla de NDB Apply Status. Es una tabla en el esclavo. Dice, eso se discutió en la sección implementando failover como MySQL Cluster Replication. Si vamos a esa sección, que está en la página 2366, vamos a, a ver cómo podemos hacer una modificación a la configuración default de MySQL Cluster para que las conexiones entre un clúster y otro se puedan, por decirlo de alguna forma, duplicar o haya una conexión de contingencia por si una falla, se pueda utilizar la otra. Eso se llama failover, lo que se va a implementar en esa sección y otra que está inmediatamente antes o después. Se llama, sí, replication, dice, dos canales, es 17.6.7, utilizando dos canales de replicación. Al utilizar esos dos canales, si utilizamos hasta 17.6.8, uno de los canales falla, el otro canal va a entrar en funcionamiento. O sea que eh, de ninguna forma vamos a perder esa replicación. Ok, eso es parte de los conceptos que hemos estado aplicando durante todos los cartridges de clustering. Okay. Tratar de que el sistema sea capaz de reponerse por sí mismo ante una falla. Que se convierta en una especie de autómata. Aquí se da el comando para obtener esa época más reciente. Dice select, eso es una arroba que dice ahí última, dice época máxima de MySQL ND Apply Status, es la tabla. Dice a latest esta usando la última como que si fuera la época del valor obtenido en el paso previo. Vamos a obtener la posición correcta de post, esta post en el archivo de logs, en el archivo de bitácora binarios del maestro que es mysql.ndb binlog index, esa tabla, otra tabla ahí que dice usando la query usada aquí, dice select y lo mismo es file, dice substring index
file, bueno, ahí va todo eso. From MySQL NB binlocks index, donde la época sea mayor a la última y que ordene por época ABC, no, en orden ascendente. Y limit 1, limit es para que solo dé un valor que va a ser el valor de la última época. Entonces luego dice aquí en el evento en el que no haya tráfico de replicación, usted puede obtener esta información corriendo show master status. Okay, si no hay replicación en ese momento, se puede usar show master status en el maestro y usando el valor en la columna posición para el archivo donde el nombre tenga el sufijo con el valor más alto para los archivos mostrados en la columna file. Sin embargo, en este caso, usted debe terminar este y proveerlo en el siguiente paso manualmente, pasando la salida con un script. Y suplirlo sí en el siguiente paso manualmente o pasando la salida con un script. Pasando la salida por un script sería. El punto número 8 dice usando los valores obtenidos en el paso previo. Va a tener el apropiado valor change master to en el cliente más bien sí, MySQL client en el esclavo que dice change master to, dice master log file y file y master log ok. Para cambiar ese maestro. Un último punto, número 9 dice, eh, ahora que el esclavo sabe de qué punto de binlog, este archivo, iniciar a leer los datos desde el maestro, usted puede hacer que el esclavo comience a replicar con esta sentencia, que sería start slave. Okay. En resumidas cuentas, lo que tendríamos que hacer es pasarle los datos al esclavo desde el maestro para poder arrancar en el esclavo la replicación. Okay. En puntos aquí como este tenemos que saber exactamente cuáles son las épocas, porque muy posiblemente si utilizamos eh, otros valores, vamos a utilizar otra época, no necesariamente la última época, es decir, el último backup que queremos replicar y que puede ser el último estado o la época actual, como puede ser que quisiéramos replicar una fotografía anterior de la base de datos, una época anterior. Al final dice, para hacer un backup y una restauración en un segundo canal de replicación, porque este es un canal de replicación que estamos haciendo, es posible, dice, es necesario solo repetir todos estos pasos sustituyendo los nombres de los hosts y las IDs en un maestro secundario y un esclavo para esos del maestro primario y, y los servidores de replicación esclavos de manera apropiada y correr las sentencias
como acabamos de ver en ellos. Bueno, luego viene la opción dice que es información adicional para restaurar clusters a partir de backups, online backup de MySQL Cluster. Ok, luego viene otro punto aquí importante que no lo voy a ver ya. Dice MySQL Cluster Replication, automatizando la sincronización de los esclavos de replicación a un maestro, a un log binario. Okay. Si hago clic acá, por ejemplo en online backup, para esa sección, volvemos a la sección de los conceptos que teníamos. Ya lo habíamos visto eso. Y ahí vemos entonces que está toda la información, todo el capítulo 17, y podríamos empezar ahí a partir de la página 2222. Ya sería aquí a partir de 2366 MySQL Cluster Backups with MySQL Cluster Replication. Backups de MySQL Cluster con replicación de MySQL Cluster hacia otros clusters.